Muy bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a esta reunión de los jueves de Antropoceno. Hoy, el último jueves de octubre, nos encontramos en esta sala en este momento de 17, 18 personas, pero seguramente lo van a ver ustedes grabado en nuestro canal de YouTube a partir del día viernes, donde tenemos esta y muchas otras charlas anteriores. En esta oportunidad vamos a estar conversando. La primera parte es la conversación, una presentación que nos va a hacer nuestro invitado, y la segunda parte, como siempre, es un punto de encuentro, de debate, de intercambio de ideas. Hoy con Diego Martínez, que ya está aquí en la sala, y voy a hacer una pequeña reseña de quién es Diego Julio Martínez. Es licenciado en Ciencias Políticas y tiene un magíster en Relaciones Internacionales. Tiene una amplia carrera como docente, fue docente a nivel secundario, terciario en la provincia de Buenos Aires, universitario desde el año 96, y ya en el 2006 se convierte en jefe de trabajos prácticos de la materia análisis institucional en la carrera de Ciencias Políticas de la UBA. En el 2010, profesor titular regular de la materia Realidad Social Latinoamericana y Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Loma de Zamora, y desde el 2014, profesor titular de la materia Introducción al Conocimiento de la Ciudad y Estado. Todos los que han cursado CBC saben que es una materia del ciclo básico en la UBA. En lo que es su mundo profesional, entre el 94 y el 2016 fue asesor parlamentario y consultor en materia en reforma institucional y procesos de gobierno en régimen electoral de partidos políticos en varios cargos. Entre 2016 y 2019 estuvo como vicepresidente primero del Consejo General de Cultura y Educación, de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, y desde 2020 es consejero general de Cultura y Educación en esa misma dirección. Es una persona multifacética, con muchos temas que puede conversar con nosotros. Amigos me han comentado que es una persona excelente y me han elogiado a nuestro invitado. Así que sin más, le doy la palabra a Diego Martínez y la bienvenida. Adelante, Diego. Muchas gracias, Javier. Te faltó decir que soy hincha de San Lorenzo, nada más, pero bueno, no importa, eso no estaba. Bueno, un placer, y la verdad que reunirme con gente que esté interesada por este tema, que yo creo que es tan importante para la Argentina. Eh, Simplemente voy a hacer un planteo respetando los plazos que vos me comentaste, así que voy a hacer una introducción y después abrimos al diálogo. Lo que les propongo, para ser lo más didáctico posible y no repetir sobre tantas charlas que habrán escuchado sobre la situación educativa en el contexto de pandemia, es dividir mi exposición en tres. Plantearles cómo estábamos o cuáles son los problemas que yo veía antes de la pandemia, comentar muy brevemente mi perspectiva de qué pasó en pandemia y, por supuesto, decirles cómo veo yo la situación en este momento. Lo más sustancioso sería conversar para mí sobre cómo estábamos antes de la pandemia, porque me parece que ahí está la clave de la situación educativa argentina. Voy a ponerle un título a eso, algo así como La historia te condena. La Argentina es un país con una enorme tradición educativa. La Argentina tuvo, a partir de la ley 1420, una de las experiencias más exitosas de vinculación entre lo que es la alfabetización básica y la formación de la ciudadanía. Ese éxito, además del modelo implantado en esa ley, se debió a la capilaridad. Nuestras escuelas se fueron expandiendo a lo largo y a lo ancho de todo el país, transformando este en un país que fue base de lectura y de experiencias sobre lo que fue la expansión de la educación básica obligatoria. Sumado a eso, Argentina tiene, como todos ustedes saben, la experiencia de la reforma universitaria del 18 que transformó a nuestro sistema a partir de los principios de la autonomía y el cogobierno en una experiencia también muy importante, muy exitosa en términos no solamente de la expansión, sino de la
profundización de lo que se llama la educación superior y además el desarrollo de la ciencia. Esas experiencias ponen a la Argentina, por ejemplo, con el dato de tener los 3 premios Nobel de Ciencia de América Latina como ningún país de la región tuvo. Argentina además transformó a mitad del siglo XX su sistema educativo en la experiencia de lo que se llama la lucha por la educación laica. Y además de eso, la Argentina logró una muy potente muestra de lo que fue esa integralidad del sistema educativo con un sistema secundario que, si bien no era universal, lograba, a partir de la experiencia de la llegada a nivel secundario, transformar a ciudadanos con muchas chances de acceder a un empleo de calidad. No es fácil ponerle una fecha cuándo cambió eso. Hay dos argumentos desde mi punto de vista muy fuertes en términos históricos para pensarlos. Uno es que un buen diseño institucional, una buena ley de educación, un sistema educativo muy desarrollado puede resistir muchas cosas, pero la inestabilidad política y las crisis sistemáticas y permanentes no son buenas para nada, ni para la economía, ni para el desarrollo social de un país, y tampoco lo es para la educación. Por lo tanto, hay ahí, digamos, la Argentina, a partir de 1930, pero muy especialmente entre 1955 y 1983, fue el país más observado por la variedad de experiencias políticas que tuvo y su inestabilidad. Ningún sistema se transformaba en estable. No es un problema del autoritarismo solamente, la inestabilidad, me refiero a ese punto. Y entonces, cuando vuelve la democracia en el 83, la educación fue muy discutida en términos de un tema que aparece en todos los países que tienen transiciones, que es la transición política de un sistema autoritario a una democracia. No transforma todos los aspectos de la sociedad en democráticos. Cambian los presidentes y el presidente electo es un presidente democrático. Pero el policía que atiende en la comisaría, el enfermero y el médico que atiende en el hospital, la directora de la escuela y su maestra son las mismas personas que lo hacían en el otro contexto, que no necesariamente son personas autoritarias, pero sí es cierto que se daba en un contexto muy complejo, especialmente en el caso argentino y especialmente en el último proceso militar. Allí hubo un gran debate alrededor de lo que se denominó la democratización de la educación. Y con ese debate, que se impulsó en el segundo Congreso Pedagógico, es decir, el que convocó el doctor Alfonsín en el 84, la Argentina marcó una pauta rara en América Latina, que es el único país que en 3 décadas de democracia discutió 3 veces su marco normativo federal educativo. Lo hizo Alfonsín con el Congreso Pedagógico, lo hizo Menem con la Ley Federal y lo retomó Kirchner con la Ley de Educación Nacional. Cuando la política busca tantas veces en su legislación reformas, es un dato muy sobresaliente de que algún problema hay, digamos. Puede ser por conflictos políticos, pero básicamente creo que la Argentina no encuentra en ese sistema estructurado desde la ley 1420 las respuestas a los desafíos educativos del presente, y esas reformas educativas continuas y sistemáticas son una buena muestra de eso. No hace falta, si aquí hay docentes, que yo profundice el caso especial del impacto que esto tuvo en la provincia de Buenos Aires, la transformación de nuestras escuelas primarias tradicionales de 7 años, en una experiencia muy compleja que fueron las EGB en 3 ciclos de 9 años, la primarización de alguna parte de la escuela secundaria y obviamente ese formato para nada exitoso que fue el polimodal. Ahora, lo que quiero significar acá
es que la Argentina tiene un problema en la educación que es previo a la pandemia, y eso se demuestra a partir de algo muy fuerte en los últimos 20 años en el mundo, que son los datos. Si hay algo que ha mejorado para la toma de decisiones es tener datos. Los estándares internacionales, las pruebas internacionales son un elemento central en ese sentido. Yo no soy un especialista en evaluaciones, pero está claro que todos los que leemos y trabajamos sobre cuestiones educativas sabemos que hay dos grandes familias de evaluaciones, las cuantitativas y las cualitativas. La ventaja de las cuantitativas es que evalúan de la misma manera en un mismo espacio de tiempo a escuelas que son muy distintas, pero el foco de esa evaluación son los aprendizajes de los alumnos. Y entonces te permite comparar y te permite observar qué está pasando en un proceso. Eso no impide ni es incompatible con evaluaciones cualitativas que tengan en cuenta el contexto, cómo funciona esa escuela, cómo se da, sobre qué proceso está dando, y evaluaciones muy particulares que uno puede desarrollar sobre distintas cosas. Ahora, cuando uno mira los datos internacionales, está claro que esa tradición histórica no está dando cuenta de cómo fue la evolución de la educación en el mundo. La Argentina tiene un grave problema. Cuando uno mira PISA o TERCE, por tomar casos de ese estilo, uno ve que Argentina está claramente por el tercio, digamos, de los países con mayores dificultades en los aprendizajes de sus alumnos. Y entonces, cuando uno hace esa comparación, sabe que el problema se resuelve de dos maneras: no evaluando más y no comparando más, digamos, y reivindicando en forma endógena que nuestro sistema responde a otros parámetros y otras necesidades, etcétera, o, digamos, asumiendo, digamos, esos problemas e intentando llevar adelante políticas adecuadas que den cuenta de cómo mejorar los aprendizajes de los alumnos. Hay que decir que en la Argentina este debate no está saldado y que, por supuesto, es uno de los grandes problemas o desafíos que tenemos por delante. Con esto cierro la primera parte. Y Mariano debe estar mirando el reloj porque sé que tengo que cumplir con su tiempo. Tranquilo, Javier, perdón. tranquilo. Eh, Hasta las 8 Segunda tenés cuestión. tiempo si querés, así que Bueno, segunda cuestión. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Bueno, un episodio complejo, global, azaroso, que puso en tensión a todos los sistemas políticos y sin ningún lugar de dudas eso llevó a las escuelas. Está claro que frente a esa crisis había que tomar decisiones y la experiencia internacional demostraba que cerrar las escuelas es una garantía de detener la movilidad social, está muy vinculada. ¿eh? Yo cuando estábamos en pandemia, y bueno, después luego de la reapertura uno no sabe que cuando, por ejemplo, hay aperturas, pero el día que no hay clases, pensemos hoy que estamos con plena movilidad, si no hay clases en una localidad por el día de esa ciudad, el movimiento de las familias, de la sociedad es diferente. La escuela y la educación es algo que penetra socialmente porque está en todas las familias, digamos. Todas las familias están involucradas con los procesos educativos. Entonces, lo que parecía lógico al inicio se transformó en una decisión demasiado extensa y con un error de cálculo desde mi punto de vista, que fue impedir procesos de apertura gradual, impedir procesos focalizados y tener en cuenta que las escuelas son muy diferentes. Estoy hablando simplemente de la provincia de Buenos Aires. Razón por la cual que el cierre generalizado ha generado un impacto durante 2020 difícil de mensurar, porque además hay una decisión política de no evaluar seriamente qué nos pasó en el 2020. La extensión de este formato en provincia de Buenos Aires durante un semestre más ha sido muy negativo, porque la verdad que la escasa decisión política de abrir, como la expresó el gobierno, porque recién el 4 de febrero de este año hubo una comunicación oficial diciendo que volvíamos a clases presenciales
el 1 de marzo y el primer documento de trabajo llegó a las escuelas con fecha 22 de febrero, la verdad es que, a pesar de todo eso, la apertura del 1 de marzo fue buena. Fue buena, fue positiva. Eh, eh, Pudimos, lo que a veces decimos, el músculo educativo empezó a funcionar y la interrupción del 15 de abril fue muy dañina. Digamos, ese cierre por 6 semanas y luego su extensión fue muy complejo porque eso afectó al 75% de la matrícula. Haber cerrado en todo el conurbano tiene un impacto muy fuerte en términos de la matrícula que afecta. Y sin ningún lugar a dudas, este es un proceso muy difícil, es un bache educativo muy complejo. Las dimensiones de eso, las cifras oficiales no dan cuenta de la realidad. El séptimo informe que Jefatura de Gabinete de Ministros presentó en la legislatura indica que en provincia de Buenos Aires solo 279.000 alumnos tuvieron problemas de conectividad con la escuela durante el ciclo 2020, diciendo que a partir de este año 170.000 alumnos tuvieron asistencia de distintos programas y el informe concluye que, en definitiva, hemos perdido vinculación con 9.000 alumnos en la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil de sostener estos números. Y yo creo que las familias saben que el cierre de escuelas produjo un daño muy, muy importante en los aprendizajes de sus hijos. Y sobre eso, si quieren, después podemos conversar. ¿Dónde estamos? Estamos en un momento muy difícil. Yo hubiese preferido que este año tuviésemos una presencialidad con cierres parciales. El ciclo lectivo es uno solo. El impacto de este primer semestre va a ser muy malo sobre la carga que se está poniendo en el segundo semestre. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, al no asumir los datos, es difícil que tenga buenas ideas. Su propuesta de ATR del año pasado no han publicado nada para medir la calidad de ese programa. Yo creo que no fue bueno, que fue una asistencia con alumnos de profesorados y de magisterios a las familias en sus casas. Yo creo que la revinculación educativa se hace en la escuela, con los equipos directivos y con los equipos docentes. Lo que se puede hacer es asistir a esos equipos con mejores y más recursos humanos, en eso estoy de acuerdo. Lo que presentaron en el mes de febrero para implementar digamos, hasta el 31 de marzo me pareció malo porque 6 semanas no resolvían el problema de la vinculación, un programa que se llamaba Forte. Y ahora presentaron un plan que lo tratamos en el ámbito del Consejo, que yo lo acompañé, que yo consideré que era mucho mejor que lo anterior, pero pasa lo de siempre. Se presenta un plan, se anuncia, sale en el ABC y hasta el gobernador habló el día 21 de septiembre del MAS ATR, y la verdad que el plan tenía fecha de inicio 1 de septiembre y cuando el gobernador habló, en ninguna escuela el plan se estaba implementando. El problema tiene que ver no solamente con las ideas, sino lo difícil que está con un Ministerio de Educación cerrado durante más de un año y medio, poner en valor y en vigencia la asistencia que las escuelas necesitan para llevar adelante todo tipo de planes, pero básicamente para recuperar el vínculo y sostener, digamos, el ciclo lectivo tan fracturado por el contexto de la pandemia. Yo creo, en definitiva, que lo que deberíamos conversar es cómo la Argentina sale de estos problemas. Yo no soy un ideologizado en los temas educativos, soy muy flexible. Soy de las personas que cree que las experiencias internacionales siempre hay que mirarlas, eso no quiere decir que hay que copiarlas. Soy de las personas que cree en la institucionalidad del sistema, yo creo en las escuelas, creo en el recurso humano que tenemos en las escuelas, creo que eso se puede mejorar, creo que hay que tomar decisiones y me pone muy contento, lo único que puedo decir post pandemia, de que se haya discutido y conversado sobre educación. Me parece
que debemos saldar algunas cuestiones. Yo creo en la profesionalidad docente. Todos trabajamos, pero el trabajo docente es un trabajo profesional. Esto significa que es un trabajo que tiene que ser evaluado por la instancia superior. Se ha destrozado la evaluación docente en el sistema educativo. Por darles un dato, del 2018, que es el último que tengo, el 98.5 de los docentes de la provincia de Buenos Aires fueron calificados con 10 por su tarea. Cuando uno mira ese dato, tiene que sacar dos conclusiones: o está mal hecha la evaluación o los docentes son excelentes. Y está claro que, sin ningún lugar a dudas, es muy importante llevar adelante acciones que permitan, de alguna manera, poner en autos a las familias, a la comunidad educativa de los desafíos. Algo muy importante que sucedió fue la participación activa de padres y de alumnos en el reclamo de la presencialidad, pero fundamentalmente, me parece a mí, en la perspectiva de que es necesario incorporar a estos actores en el debate, pero fundamentalmente en instancias de mejora. Yo cada vez que me reunía con ellos sostenía: los debates educativos no son como el resto de los debates. Cuando uno tiene una instancia de participación en una escuela, hay que cuidar mucho el vínculo entre los actores. Es muy importante el vínculo entre el director y su equipo docente, es muy importante el vínculo entre los padres y el equipo directivo, es muy importante el vínculo entre los alumnos y los docentes. Por eso, cualquier gesto de violencia o de destrato de cualquiera de las partes daña ese proceso educativo que debe ser sagrado para todos nosotros y que debe ser cuidado. Y por supuesto que estas instancias se deben dar con reglas institucionales muy claras que apunten al eje central que tendríamos que poner en todo esto, que es salir adelante y recuperar esa tradición histórica que hoy tiene que dar cuenta de los desafíos educativos. Cierro con esto. A mí me parece que esos desafíos educativos que tienen que ver con el rol docente, que tienen que ver con la institucionalidad escuela, que tienen que ver con poner como una prioridad de la prestación del Estado a la educación, tienen que tener un foco. Y ese foco es el aprendizaje de los alumnos. La escuela tiene que estar en función de la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Y me parece que, si lo saldamos en un gran debate, puede transformar y puede ayudar a generar esas reformas que el sistema educativo tiene. Porque, conclusión política también, la bibliografía demuestra que de todas las áreas de gestión pública, la más difícil de cambiar es el sistema educativo. Y uno podría pensar que eso tiene que ver con gremios o con docentes. Eso también está, pero el problema es la atemporalidad de los sistemas educativos. Es decir, los procesos educativos son mucho más extensos y más complejos que una gestión de gobierno. Por eso es muy importante pensar a la educación en términos estatales y nunca en términos gubernamentales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego, por tu participación. Ya mientras estabas exponiendo, había personas que tenían ganas de hacerte preguntas o comentarios. Ahora a la señora Laura le voy a dar la palabra. Más que nada, muy clara tu exposición y entender que planteas un panorama en una ventana de tiempo muy dinámica en el que estamos, donde hay cambios muy continuos y donde muchas veces estamos atentos a que tenemos ciertos programas, pero esos programas responden a cierta formulación en una determinada época y que la velocidad de cambio cada vez es más dinámica, ¿no? Es decir, la forma de abordar una temática con un alumno, el encuentro, es tan variable que hoy, año a año, deberíamos estar ajustando cada una de esas cosas. Pero no me quiero extender porque yo no soy el que voy a hacer las preguntas, sino la tengo a la señora Laura Saizán, si se puede presentar, que no la conocemos en el grupo, y que nos haga su comentario, señora Laura. El micrófono tiene apagadito, si lo puede prender. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Laura Mónica Saizán. Soy profesora de enseñanza primaria. He cursado asignaturas de la carrera de psicopedagogía y soy especialista en investigaciones educativas.
Soy de General Villegas. 33 años de servicio en la docencia y en este momento, bueno, en abril de este año me jubilé, pero estoy a cargo de alguna cátedra en un instituto de formación docente. Yo vengo escuchando este análisis que están haciendo y cuando se habló de la gran tragedia educativa que estábamos atravesando en la Argentina con el Plan Federal de Educación, cuando se decía que 20 años íbamos a tener que recuperar lo que se había perdido en ese plan, que a mi criterio como profesional de la docencia, y acepto lo que el señor Diego Martínez estuvo expresando, los docentes somos profesionales y no acepto lo que los gremios nos dicen de trabajadores. No porque el trabajador no merezca mi respeto, pero nosotros nos tenemos que preparar como profesionales si queremos sacar, como dijo el señor Diego Martínez, educación es un problema de Estado y no de política. Nosotros tenemos que formar al hombre argentino, ¿no? Con aquel espíritu viejísimo de la ley 1420 que unificó la educación en todo el país, ¿verdad? Yo estoy viendo en las alumnas que han terminado el secundario y que optan por la carrera docente, muy pocas tienen espíritu docente. Muy pocas tienen una formación académica adecuada. Me he encontrado con alumnas en primer año que hay que darles reglas ortográficas. Me da mucha vergüenza bajar el nivel de usar las horas cátedras, pero un futuro docente no puede escribir con faltas de ortografía. Esas alumnas, yo saqué la cuenta, que son el producto de aquella famosa escuela polimodal con el 8º y el 9º, que lo único que hizo fue vaciar de contenidos al 2º ciclo de escuela primaria para rellenar los contenidos del 8º y el 9º. Y lamentablemente luego hubo reformas educativas, cambios de diseños curriculares para escuela primaria, e insisto en lo de escuela primaria porque realmente mi mayor trayectoria fue allí. Fui directora, docente de grado, de 1º a 7º y secretaria de escuela, o sea, conozco la escuela desde todos los puntos de vista. Y realmente estas chicas que están ingresando son el producto de esa educación donde parecía que estaba prohibido, por ejemplo, enseñar gramática. Señora Laura, le agradezco su intervención y vamos a pedir a cada uno que hagamos una intervención más acotada en el tiempo o que tire una idea, ¿sí? Bueno, esa era mi opinión y realmente sentí cuando el señor Diego Martínez hablaba de esta gran trascendencia que tiene la educación, pero como formación del ser humano, más allá de las políticas de turno. Nosotros no tenemos un ideal de formar a la persona, al ser humano a nivel Estado. Eso es lo que fui viendo a lo largo de mi carrera. Era esa mi aporte. Bueno, muchas gracias. Pasamos a Mariano Vinograd, que tiene la manito levantada. Mariano, adelante. Soy ingeniero agrónomo, tengo 65 años, he ido a la educación pública en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Trabajo en el conurbano bonaerense, tengo una vinculación cotidiana con las características de este espacio. Celebro que en el día de hoy estemos tocando el tema de educación en un foro que habitualmente toca temas fotosintéticos, agropecuarios, comerciales. Celebro mucho. Me gustó mucho la presentación. Quisiera hacer una reflexión. Está en vías de llegada mi 4º nieto.
Afortunadamente tengo el privilegio de mis 3 hijos y en consecuencia todos mis nietos viven en Argentina y a ninguno se le ocurre que la solución pasa por irse a España, a Canadá, a Australia, Israel. No, en mi familia no existe esa presunción. Sabemos que tenemos dificultades gigantescas, pero creemos que el desafío nuestro es el de resolverlas. Entonces, Diego, cuando Sarmiento acometió el desafío educativo con Roca, cuando la reforma universitaria del 18, cuando el debate sobre laica y libre, Argentina siempre tenía dificultades, probablemente era uno de los países más analfabetos de América, en fin, estaba el problema de la inmigración. Hemos tenido desafíos gigantescos y los hemos ido resolviendo con mayor o menor celeridad. Países estancados hay un montón: Israel, Nueva Zelanda, Irlanda, Perú, Chile, en fin, está lleno de países estancados. Ignoro si en su aspecto educativo, yo pienso más en los temas agrarios, que son los que me competen. Tuvimos hace 2 o 3 semanas atrás una elección inesperada y uno de los temas que llevó a esta paliza electoral fue justamente el educativo. Parecería ser que hay una sociedad que le da bastante importancia al tema educativo. Me toca formar una pareja con una señora que el año pasado estuvo viviendo en Merlo y sus hijos, se mudó de la capital a Merlo, sus hijos no fueron nunca a la escuela y uno de los motivos que le hizo volver a mudarse a la capital es para que los chicos vayan a la escuela, y es una trabajadora. En fin, yo quisiera una visión un poquito optimista, Diego. Sociedades que tienen de pronto un dilema con este aspecto. Hoy salieron las estadísticas de pobreza. 50% de pobreza, 70% de chicos pobres, 10% de indigencia. Mi hijo, que es de izquierda, en fin, es mi hijo, entonces se tiene que rebelar contra mí. No es que yo no sea de izquierda, pero él es más de izquierda que yo, es docente, sindicalista. Le planteo hoy este tema y me dice, primero resolver la pobreza, después la educación, porque yo soy marxista y no es la conciencia la de que termina la existencia, sino a la inversa. Yo le dije, yo pienso lo contrario. Acá lo urgente es primero la educación. Si la educación va a llevar un largo tiempo a resolver, la pobreza por ahí lleva 50 años. En fin, pobreza y educación. En el día de hoy, donde se publicaron las estadísticas, 2 semanas después de una elección que le dio una paliza a los que querían cerrar la escuela, y el desafío para adelante de un Estado que se ocupe de la educación, como lo hizo Argentina muchas veces en el pasado. Perdón por la extensión de mi pregunta. Muy bien, Mariano. Diego, si querés decir algo. No, yo creo que le agradezco los comentarios a Laura. Mariano, voy a tu pregunta. Yo soy optimista, no para nada pesimista. Ahora, la descripción es muy importante para tener claro y focalizado los problemas. ¿Cuáles son esos problemas y cómo se cambian? Pongamos algunas cosas sobre la mesa. Yo creo que todo servicio educativo es bueno y le hace bien a la sociedad, pero no todo servicio educativo es estratégico. Y acá está faltando un plan estratégico. Por ejemplo, si vos tenés en Provincia de Buenos Aires dificultades para dar cobertura a las matrículas del nivel inicial, tan importante, digamos, para la asistencia a las familias, o no tenés jardines maternales, porque no tenés jardines maternales para las familias más vulnerables de la sociedad. Entonces vos tenés que fijar prioridades, porque el sistema educativo, digamos, no resiste. Digamos, la provincia de Buenos Aires invierte históricamente el 25% de su presupuesto en el sistema educativo. Y la cuenta demuestra que no tenemos un desfasaje de recurso humano matrícula, pero tenemos un problema de cómo está distribuido. Entonces este sistema es inelástico, es rígido. Cuando vos creas un servicio educativo, es como que es de por vida, digamos. Y el servicio, por eso yo cerré mi exposición diciendo, ¿cuál es el foco? El aprendizaje de los alumnos. ¿De qué alumnos? Bueno, del nivel obligatorio, donde yo tengo que ir ahí a apuntar el sistema. ¿Cuáles son los problemas que vos ves cuando mirás los números del sistema? Este es un problema de trayectoria educativa, ni en inicial ni en primario.
Los alumnos ingresan y finalizan el ciclo, especialmente en primaria. ¿Qué problema tenés? De aprendizajes. Porque los datos te demuestran que tenés problemas. Los chicos hacen su trayectoria normal, pero tenés problemas de aprendizajes. Prácticas de lenguaje y matemáticas son dos temas claves a resolver en esos niveles. Entonces tenés que trabajar con tus equipos para profundizar sobre esos temas. ¿Qué problema tenés en secundaria? Tenés un problema de trayectoria educativa. El 50% de la matrícula tiene problema en la trayectoria educativa. Puede repetir, puede abandonar. Hiciste un plan de finalidad de la educación secundaria. Perfecto, lo hiciste. Porque no te alcanzaban los servicios formales que tenían nuestros CENS, Educación Secundaria de Adultos. Perfecto, se llama fines. Ok, ¿cuánto tiempo va a durar? Porque si vos dejás instalado un plan de 1.200 horas, con el cual un chico se recibe con el título de secundario, pero tenés escuelas agrarias, acá tenemos un profesor que es un diseño curricular de 7.000 horas, o la escuela secundaria común que es de 5.000 horas, los chicos, en agraria, por ejemplo, es muy común, no quieren hacer el 7º año, digamos. Eso está claro, pero porque hay un desfasaje, entonces tenés que organizar esto, tenés que tener propuestas razonables. Cada vez que lo querés hacer, la resistencia que se genera, digamos, está vinculada a la falta de perspectiva de que lo que tiene que hacer la educación es estar en función de los aprendizajes de los alumnos. Entonces no es un problema de la tarea del docente. El docente es un profesional que se adapta a esa necesidad. Por supuesto que acá hay otro problema básico, ¿no? Que son las condiciones de trabajo, que nadie las puede obviar. Todos los que damos clase, yo soy docente desde el año 93, en las escuelas pasa frío, tenés dificultades, no es un lugar amigable, la Argentina tiene un problema de su organización escolar. Hay un problema en la organización escolar del sistema educativo argentino. Pero esto abre una enorme discusión, digamos, fundamentalmente con los gremios, porque las reformas son siempre cuestionadas. Entonces, ¿cómo lo haces? Poniendo los problemas sobre la mesa y construyendo consensos para hacer esas reformas. Pero es muy importante la participación de lo que están haciendo ustedes hoy. Pues no importa que pensemos igual, lo importante es que conversemos sobre los problemas y que pongamos esto como una prioridad. La pobreza es una gran excusa para justificar los problemas que tenemos en el sistema educativo. Está claro, cuando vos mirás los números de aprender, la variable central que impacta sobre los resultados es la composición socioeconómica de las familias. Eso es así, digamos. Pero hay otras cosas por resolver. Y además esos datos son muy interesantes. Yo, por ejemplo, me fui a ver, recuerdo el caso de Saliqueló, me fui a ver por qué habían dado también los datos en matemáticas en Saliqueló, en la escuela primaria. Quería conocer a los profesores de matemáticas de Saliqueló, y eran iguales que nosotros. Ahora, obviamente, en Saliqueló no hay escuelas privadas, son todas las escuelas públicas, viven 20.000 personas, hay una pujanza y un cuidado de la escuela pública, que hay un compromiso de toda la sociedad porque la escuela esté bien, porque los baños estén arreglados, porque se le reclama el internet. Entonces hay un contexto que ayuda mucho. Pero hay que mirar las cosas y hay que ponerlas en valor, y yo creo que es posible. Lo que está claro es que es muy difícil hacerlo todo junto y de golpe. Eso es lo que hay que entender, es un proceso. Después, si quieren, les cuento una cosa que hicimos, que yo creo fue muy buena, que fue Red de Escuelas, que fue una experiencia muy interesante para producir cambios en esto que yo conversé e intenté explicarles, y espero haber sido claro, que es políticas focalizadas. Los herederos de la ley 1420 tenemos que asumir que es muy difícil en este momento llevar adelante un plan claramente universal, porque es muy difícil de resolver todos los problemas que tenemos en el sistema, y porque además las escuelas se han vuelto muy, muy diversas, cosa que no pasaba en la Argentina hace 100 años. Las escuelas son muy diversas, y uso esta palabra para explicarlo. Las escuelas son diversas y homogéneas. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestras escuelas eran heterogéneas. A nuestras escuelas, a las que fuimos nosotros, iban el hijo del abogado, el hijo del médico, el hijo del peón rural, el hijo del albañil, iban todos. Eran heterogéneas socialmente.
Y las escuelas se han vuelto homogéneas socialmente, y eso es un enorme problema. Yo recorro escuelas sistemáticamente y además vemos que hay escuelas que están saturadas de matrícula y otras que la gente no quiere ir. Y eso no es el resultado de un trabajo o de evaluaciones, sino que es el resultado de una estigmatización social que tienen las escuelas. Este es un enorme problema que tenemos que resolver, porque hay infraestructura. Lo que pasa es que tenés que ir ahí donde tenés más problemas, tenés que ir a resolverlos. Diego, tenemos una charla, una reunión súper interesante porque aparte a todos nos toca la fibra muy de cerca, la parte de la educación, sea un hijo, sea un vecino. En la lista de preguntas tengo muchas personas. Laura era una de las primeras, pero si me va a permitir, Laura, quiero darle la palabra a otras personas, si se presentan, nos conocemos y hacen la intervención y vuelvo con usted enseguida. Yo le daría primero la palabra a Claudia Piccolo. Hola, ¿qué tal? Estaba Sí, buscando cómo desmutearme. perfecto, sí. Hola Diego, ¿cómo estás? Antes que nada, gracias por la invitación. Mi nombre es Claudia Piccolo, soy consejera escolar en tercer mandato en General Pueyrredón. Y una de las cuestiones que estoy escuchando, y estoy totalmente de acuerdo con vos, Diego, en lo que es la escuela hoy, lo que hemos perdido con estos años, ¿no? La ley 1420, el otro día lo hablábamos en un grupo de WhatsApp, y estoy convencida que hay que retomar algunas cuestiones de la ley 1420. Hoy estamos transitando una ley, la Ley de Educación Provincial 13.688, perdón, la Ley de Educación 13.688, y la verdad, en la provincia de Buenos Aires, esto que estabas diciendo vos, Diego, de las realidades tan diversas, lo vemos todos los días cuando hablamos con otras autoridades de otros distritos. Digo, tenemos problemáticas similares, pero con realidades absolutamente diversas. Tenemos situaciones que tienen que ver con la administración, esto que decías también, que hay que focalizar la política. Estoy totalmente de acuerdo. Digo, hoy lamentablemente vemos que esto del COVID ha disparado un despilfarro económico dentro de lo que es dirección de escuela enorme, porque no tiene dirección, por eso hablo de despilfarro, digo, no ha sido planificado. Han tirado directamente en las cuentas dinero con fines muy loables socialmente, pero que en la realidad los consejos escolares no tenemos la capacidad muchas veces operativa o no tenemos los recursos como son el organismo que provee los inspectores, que hoy constantemente hoy en General Pueyrredón nos están diciendo que no tienen capacidad operativa para poder formular informes técnicos, y estoy hablando de lo que es en el área de infraestructura, la hoy llamada Secretaría de Infraestructura Escolar, lo que antes era Dirección Provincial de Infraestructura, con sus regionales. Digo, tenemos muchos baches hoy por hoy en el sistema educativo, y yo creo que hay que repensar justamente la educación en todo sentido, no solamente en lo pedagógico, como bien decía Laura, estas cuestiones que tienen que ver con lo formativo, en el aspecto docente, sino también en la parte administrativa. Yo estoy, como dije antes, estoy terminando mi tercer mandato como consejera, y la verdad que no podemos hoy pensar en justificar esto con el gobierno de turno. Digo, esto es una cuestión histórica que va develando que justamente esta ley que hoy tenemos de educación a nivel nacional y provincial no nos están sirviendo, no nos están sirviendo a quienes tenemos que llevar la administración justamente de esos recursos en los distritos, como es en la provincia de Buenos Aires los consejos escolares. Así que creo que hay que repensarlo, lo dejo acá abierto. Digo, creo que nuestros legisladores tienen un compromiso a futuro importante y un desafío muy grande, en el cual como sociedad todos, en el lugar que estemos, vamos a tener que seguir aportando a este proyecto que llevamos adelante con la parte educativa en esta última elección y que ha sido tan significativo socialmente, porque realmente haber visto movilizado a tantos padres que durante años no los habíamos escuchado, digo, la verdad es muy importante y no hay que perder esto. Digo, no hay que perder el foco de la cuestión. Así que agradezco de vuelta el espacio, los saludo a todos desde Mar del Plata. Acá estamos con mucha lluvia y un poco de frío, pero bueno, con las ganas de seguir trabajando en esto que nos importa a todos, que es la educación de nuestros chicos. Así que les dejo Bueno, un beso gracias, grande Claudia. y gracias, Diego, también por tu colaboración siempre.
Gracias, Claudia. Les voy a proponer a ustedes si tratamos de pensar unos 15 minutos más o menos de intercambio, así que cada uno le voy a pedir que seamos muy cuidadosos en el tiempo para poder aprovecharlo. Diego también tiene un compromiso y lo queremos liberar a tiempo también. Yo sé que sigo teniendo pendiente a Laura Saizán, pero me gustaría antes escucharlo a Daniel Aguilera, que es una persona que nos va a hacer reflexionar muy, muy seriamente. Daniel lo conocemos y sabemos que sus palabras son exactas. Dani, adelante. Sí, gracias. Comparto plenamente lo que decía Diego y yo voy a hacer comparto lo que decía Claudia también, que estamos viendo un problema en la educación, que el docente no tiene vocación. Bueno, yo soy Daniel Aguilera, agrónomo, nacido en un pueblito en Gobernador Virasoro Corrientes. Soy profesor en ciencias agrarias, hoy vivo en provincia de Buenos Aires y trabajo, si se quiere, en la parte más pobre de la educación, que es la educación especial. Estoy en un CFI de San Miguel, donde la pobreza nos golpea muy mal, todos los días. Y día a día veo ahora con las maestras que se están por recibir de docentes, que vienen a hacer las prácticas, y veo cómo están pendientes, no quiero, o sea, de esa burocracia del papel. Cuando yo le estoy diciendo, fíjense al alumno, miren al alumno, y más en especial, yo no me formé para especial, yo trabajaba en el campo, en un medio rural, hace 23 años que estoy en educación especial, entré voluntario en un lugar y hoy soy titular en los dos cargos porque en la provincia de Buenos Aires tiene las escuelas especiales, tanto las 500 como los CFI o las laborales, el cargo de huerta, que ninguna escuela tiene a huerta. Yo, Mariano sabe de mí, mis proyectos, presenté el proyecto de hidroponía en educación especial, hidroponía, vean lo que le estoy hablando, donde tuve que explicar a todo un sistema educativo que era la hidroponía. Me aprobaron el proyecto, mis alumnos van a egresar con un papel que diga ayudante de vivero hidroponista, porque todavía no saben qué título poner. Entonces, si desde arriba, digamos, no saben qué ponerle, ¿qué tenemos que hacerlo de abajo? No sé si me explico. Y nada, eso es mi aporte, no quiero ser tan largo, pero bueno, con 23 años de experiencia en especial, tengo mucho para contar. Gracias, Diego. Gracias a vos, Daniel. Valoramos mucho tu trabajo. Laura Saizán, ahora sí, discúlpame, te retrasé la palabra, pero es tuyo el tiempo, si querés. A ver, con el microfonito, si lo abrís. No, no te escuchamos, lamentablemente. A ver. Ahora sí. Ahora sí, no había activado Dale. perdón. Tomé nota de lo que había escuchado y veo que el tema de la formación de los docentes y lo administrativo está atravesando las instituciones educativas. Los padres empezaron a participar porque pudieron ver la escuela adentro de su casa, en la mesa de la cocina, del comedor o de lo que tengan en la casa. Porque la escuela se metió en su casa. Fue distinto a lo que hemos trabajado siempre, donde parecía que la escuela era un reducto donde se cerraba la puerta y ahí adentro los maestros tenían que hacer magia. Yo no discrimino absolutamente a nadie, pero cuando se comenzó con la inclusión total, nos encontramos con docentes que tienen 25, 28 alumnos y a veces encuentro dentro de esos grupos de alumnos 3 formas diferentes de aprendizaje y el maestro está solo en el aula. Se hacen las intervenciones desde los equipos de orientación escolar, el acompañamiento de algún docente que viene 1 o 2 veces por semana para algún área que por lo general toman matemática o prácticas del lenguaje para hacer a esos alumnos un acompañamiento, pero para que lograr un docente que acompañe desde educación especial a un alumno con características pedagógicas diferentes,
hay que hacer un trámite tan grande que cuando se logra ese maestro, el chiquito ya está en 4º o 5º grado de escuela primaria. Bueno, se pierde tiempo y el docente adentro del aula con 4 o 5 niveles de aprendizaje diferentes y 25 o 30 alumnos dentro del aula, realmente es un director de orquesta. Dirige para todos lados y no puede puntualizarse en un grupo o en otro, porque todos demandan de ese docente. Entonces, es una inclusión que, como bien dijo Diego, lleva a la homogeneización. ¿Por qué? Porque el docente termina dejando de lado al que trabaja bien y solo para ocuparse de otros chicos que necesitan de ese acompañamiento y no lo tienen. Entonces, la realidad de las aulas no es lo que comúnmente teníamos en mente, que el maestro llegaba y todos los chicos estaban en condiciones de aprender. Se necesita aplicar una batería de estrategias que a veces en 50 minutos, porque en las escuelas que dan por área, las áreas son de 50 minutos, más o menos, el docente no puede desplegar. Y pasaron los 50 minutos y se dio cuenta de que algún chico que necesitaba una orientación académica mayor no la recibió, y el que necesitaba algo específico o una estrategia adecuada, una adecuación de una estrategia, no se lo pudo brindar. Entonces, a veces hablamos con mucha ligereza de decir inclusión total. Perfecto, pero denos los elementos dentro del aula para la inclusión total. Por un lado eso. Lo administrativo, y coincido plenamente con Claudia, porque fui directora y secretaria de escuela también, el director termina sin poder ir a visitar las aulas y hacer acompañamiento a los docentes, asesoramiento, porque tiene que estar administrativamente las 4 horas de la mañana y 2 horas más a la tarde, y si es posible las 8 horas dentro de la escuela, para cumplir con lo administrativo. Entonces pasa lo que dijo Diego, todos terminan teniendo 10, porque el director que no pudo visitar el salón de clase, acompañar al docente y asesorar, no le puede después bajar una nota, porque lógicamente le va a decir en qué momento me advertiste, me acompañaste o me dijiste que yo estaba haciendo las cosas mal. Entonces es un tome y daca de hacer como que evaluamos, de hacer como que incluimos a todos. Porque yo pienso en los 2 chiquitos, en el que tiene necesidades especiales y en el otro que siempre está pidiendo más. Y acá estamos, que el gran drama es la diversidad, que termina siendo una cuestión de que terminamos dando clases homogéneas. Lamentablemente, no se puede cumplir 5 tareas con una sola persona dentro del aula. Gracias, Laura. Le doy la palabra a Guido Alvarado y después a Mariano. Guido, adelante. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias al grupo Antropoceno, gracias a Diego, especialmente, que se pudo hacer el tiempo para estar con nosotros hoy. Lo mío es breve. Hablamos bastante. El tema de una cosita, una reflexión con respecto al tema de capacitación docente, que tiene que ver con eso. Diego, si después tenés algún minuto, yo creo que es uno de los pendientes. La provincia de Buenos Aires, no sé, tiene algo, no sé, debe tener, no sé, 1000 institutos de formación docente, digo, entre privados y públicos. En la Argentina creo que tiene 1500, en la provincia debemos tener 400.
ese es un gran problema porque me parece que este tema de la capilaridad que decís en función a la formación docente, que en algún momento pudo haber sido positiva, hoy definitivamente no lo es. Y la segunda consulta es el rol de los padres que han tenido durante el 2020 a partir de las movilizaciones, en el caso de que se han podido organizar a través de padres organizados en distintas localidades, que han sido, bueno, muy exitosas para ir generando, poniendo presión y pidiendo explicaciones sobre el tema de la vuelta a clases. Hoy, una vez que tenemos la vuelta a clases, ¿cómo crees que ese capital de padres movilizados puede ser positivo en función ahora de ir por esto, que podríamos hablar de la calidad educativa, la excelencia educativa? ¿Crees que tenemos un rol ahí los padres para hacer? Muchas gracias. Diego, ¿querés hacer un pequeño comentario? Y cerramos en 10 minutos, así te dejamos libre, ¿sabes? Ok, todo bien. Voy por partes. Lo que dice Claudia, yo coincido. Igual yo no tengo muchas expectativas legislativas. Yo pondría foco en la gestión educativa. Me parece que se pueden, con la normativa vigente, se pueden hacer cosas mucho mejores de las que se hacen, pero hay que tomar decisiones. Gran parte de lo que ella plantea está alrededor del problema del gerenciamiento del sistema educativo en el territorio. Hay que gerenciar, hay que tener un gerente de recursos humanos, se administran muchos cargos, muchas instituciones, y el formato del consejo escolar es un formato pensado para otra cosa. Yo no me metería con la Constitución en ello, pero sí avanzaría sobre un gerenciamiento claro, contundente, con recursos y con un control. Me parece que yo veo más a los consejeros escolares en el futuro auditando y controlando que gestionando, digamos. Cuerpo colegiado con elección política debería desarrollar esa tarea frente a un señor que cobra un buen salario, administra y rinde cuentas. Eso es lo que yo me imagino. Quiero conocer a Daniel. Quiero ver lo de la hidroponía en especial. Cuando pueda voy a ir a San Miguel. Arreglamos con Mariano. Lo que está planteando Daniel para mí es muy importante. Y eso tiene que ver con algo que Daniel lo dijo y me permito interpretarlo, con todo el respeto porque me impactó mucho su comentario. Eso se llama autonomía. Y es un enorme problema, un gran debate en el sistema educativo. ¿Le damos autonomía a las escuelas o le restringimos la autonomía a las escuelas? Cuando yo, bueno, vamos a esta hipótesis, uno está sentado en el rol de ministro, ¿qué quiere? Y bueno, quiere que lo que decide llegue a todas las escuelas. Eso no pasa. Y cada vez pasa menos, es un enorme problema. Por eso se habla de liderazgo educativo. Y hay una tarea muy importante de los directores que pueden desempeñar y hay que darle esa autonomía para tomar decisiones. El tema es que para que Daniel pueda hacer lo que hace, y hasta que proponga una titulación, miren qué interesante, que él logra que sus alumnos de especial salgan con una identidad que les permite ser laboralmente, hay que tener evaluación. Yo no puedo darle a Daniel autonomía y no controlarlo, porque Daniel puede ser excelente o puede ser un desastre. Entonces, digamos, tenemos que buscar el punto. Para mayor niveles de autonomía tenemos que hacer un gran acuerdo que se vuelva la calificación docente y que eso no sea un problema, porque eso permite tener, digamos, un conocimiento de que si lo que realmente está proponiendo Daniel, que acá me pareció maravilloso, realmente sucede en la escuela. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero ese es el camino. Por eso hay que ir hacia experiencias no solamente descentralizadas, sino evaluadas. Por ejemplo, esto se da mucho, es un enorme problema en los programas. Pues si no se llama programatitis, o sea que termina siendo una enfermedad. O sea, los programas tienen que ser por un tiempo y tienen que ser evaluados. Y listo, si la evaluación es buena, se le da continuidad o se hace la reforma necesaria y si no, se interrumpe el proceso. De esto se trata, tomar decisiones en el sistema educativo. Laura propuso un tema que es interesante, cuando ella plantea el problema de la inclusión. El problema no es la inclusión, el problema es cómo se hace y cómo se llega a la escuela. No se llega porque la ley diga que hoy las escuelas son inclusivas, o que enseñamos ESI en las escuelas, ¿no? O sea, educación sexual integral me refiero. Es una transición. Hay que preparar al equipo docente y hay que pensar que eso va a ser en un plazo. Las escuelas van a ser inclusivas cuando puedan serlo. Inclusive, si yo hubiese estado en la toma de decisiones, yo hubiese planteado claramente que no hubiese hecho con todas las escuelas al mismo tiempo. Hubiese hecho un plan
una estrategia en la cual algunas escuelas van haciendo integración, otras se van preparando para que todas hagan inclusión, porque si no, tenemos el desatino que tenemos por delante. Voy a Guido y termino. Sí, hay un problema en la capacitación docente y en la formación docente, eso está claro. Eso es una decisión del gobierno. El gobierno tiene las herramientas para hacerlo de manera adecuada o de manera inadecuada. Para mí en este momento se está desarrollando de manera inadecuada porque se reivindican paradigmas que no están dando respuestas a las necesidades de nuestros alumnos. Entonces ese es el problema que estamos teniendo. Desde mi punto de vista, la capacitación docente, pero fundamentalmente la formación en los institutos, tiene que estar vinculado al mundo del conocimiento. Es incomprensible que los alumnos de un instituto de formación docente que van 4 años, todos los días, 4 horas, con una carga horaria que no la tenés en ninguna carrera universitaria, estén desvinculados del mundo del conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Un profesor de geografía se recibe hoy en un instituto, viene a la Universidad de Buenos Aires a anotarse y le dicen, ¿cómo le va? Curse con el profesor Martínez, Sociedad y Estado. No le reconocen ni una materia. Entonces, esto es incomprensible. El sistema, digamos, cualquier país desarrollado articula el conocimiento. Entonces, una persona que cursó 4 años tiene que ser parte de una estrategia educativa para que después pueda ser licenciado en geografía o pueda hacer una maestría o pueda no hacerlo. Pero es incomprensible que no se articule. Y eso es porque son compartimientos estancos, donde no ingresan profesores, donde no hay concursos, donde ustedes ven que en el instituto hay un profesor que tiene 50 horas. Es un problema muy grave, que tiene que ver con una cuestión casi corporativa y no con una idea de progreso, de sociedad y del conocimiento. Esto es muy difícil de revertir, nosotros no lo pudimos cambiar, es un dato objetivo. Hubo mucha resistencia, recuerdo las pruebas Enseñar, que eran en los profesorados para evaluar cómo iban eso, fue un rechazo generalizado, y rechazar pruebas es rechazar el conocimiento. Es como enojarse con el médico porque te manda a hacer análisis de sangre para medirte el colesterol, digamos. Entonces, si vos decís no, no a eso, bueno, sigamos como era la medicina hace 100 años. Lo de los padres. Vuelvo a este punto. Para mí tienen un rol, pero Guido, tiene que ser un rol institucional, tiene que ser un rol cuidado. No podemos poner, porque pasan cosas malas en las escuelas, a los padres enfrentando a los docentes. Yo creo que eso es muy malo, pero sí creo muchísimo en la participación, porque la participación es lo único que acelera los cambios. Ese consenso social o ese acompañamiento social es lo que lleva a que la sociedad reflexione y por supuesto los cambios se van a dar. Hay que abrir, digamos, el debate abre, estas reuniones generan nuevos cursos, nuevas reuniones, nuevos caminos, y me parece que por ahí va la solución del sistema educativo. El cercenamiento, el no discutir, el rechazar al otro es lo que produce que un sistema no cambie. Cuando yo digo, señores que pensamos muy diferente, decimos, yo defiendo la educación pública. Y Baradel también lo dice. No lo conozco a Baradel, me gustaría un día tener la posibilidad de conversar con él, pero pensamos muy distinto. Lo que pasa es que la defensa de la educación pública, y también me refiero, por ejemplo, que yo soy reformista, la reforma, digamos, hay que tener cuidado, porque esa reivindicación se puede volver conservadora. La educación tiene que estar, digamos, acompañando a las necesidades de la sociedad. Cuando la educación se vuelve, digamos, autorreferencial y solo habla de sí misma, de lo que fue, de lo que hace, bueno, no está dando las respuestas que la sociedad necesita. Entonces me parece que ese es un tema político, digamos, no es un problema educativo. Ahí tiene que incidir muchísimo la política para producir los cambios. Porque si no, decimos, yo les podría contar acá, tenemos 5 millones de alumnos, 20.000 servicios educativos, tenemos escuelas en todo el territorio bonaerense. Sí, pero eso es una descripción. Lo importante es qué pasa en esas escuelas, cuánto aprenden nuestros alumnos, por qué tengo tantas escuelas en este lugar y no tengo en otras, por qué no tengo cobertura en el nivel primario, en el segundo cordón del Gran Buenos Aires, donde hay familias que van a inspección, la mamá lleva el cuaderno, la inspectora le da tarea y se vuelve a la casa porque no hay aulas para chicos en primaria, porque hay una pésima distribución de la matrícula y de los cargos docentes. Entonces, este es un problema que tenemos que discutir y poner en valor acá, porque
la educación es una inversión, pero no es una inversión para los que trabajamos en la educación, es una inversión para la sociedad, es una inversión para transformar la sociedad. El foco tiene que estar en la necesidad de nuestros alumnos. Diego, estamos ya con que van a sonar las 12 campanadas y nos van a sacar la carroza. Le doy, si les parece, la última palabra a Mariano y hacemos el cierre del evento. Mariano. Me gustó el evento, la presentación de Diego, rescato las palabras articulación, participación y no a la autorreferencia. Cuando pedí la palabra hoy era porque estaba Humberto, que se me presentó ayer por redes sociales, es un militante de Acamasoa, el proyecto del padre Opeca en Madagascar, que tiene aquí en Lima una escuela de formación de recursos humanos, que son los que trabajan en el invernáculo de Atlic. Entonces Daniel me hizo pensar en eso y Humberto lo vi en el chat, creo que ahora no está, yo quería proponer que él usara la palabra. En fin, en el mercado central tenemos una problemática terrible y lo más inteligente que oí es uno que dijo, en el mercado central lo que tenemos que hacer es una escuela. Algunos pelean por el horario, otros por los agroquímicos, otros por los verdurazos. El más inteligente, un dirigente peronista, dice lo que tenemos que hacer es formación profesional. Mi decepción en la charla de hoy, casi todos los que hablaron son docentes, educadores, pedagogos, habemos agrónomos, habemos padres, habemos verduleros, no usamos la palabra. Le dejamos el debate a los que están enfrascados en el debate educativo. Y ahí corresponde un mea culpa. ¿Por qué no hablamos si la educación es algo que nos compete a todos? En fin, quedará para la próxima. Muchas gracias, Diego, gracias, Javier, y gracias a todos. La verdad que la educación debería ser un tema. Cada 15 días deberíamos estar hablando de educación. Gracias. Bueno, tomamos el guante y lo metemos en agenda porque posiblemente podamos estar nuevamente hablando de educación si Diego Martínez nos ayuda también a convocar a unas personas. Diego, unas palabras finales, si querés, te despedimos y después yo paso a hacer los anuncios de las próximas semanas. Muchas gracias por la invitación. Estoy a disposición para proponerles a otros colegas y amigos que tocan temas también más específicos que fueron surgiendo acá. Y bueno, conversar de esto siempre nos hace bien y yo creo que hay que ser optimistas. Y hay que ser ágiles en esto y hay que animarse, así que yo a disposición para lo que necesiten, cuantas veces necesiten. Invítenme a las otras actividades, si tengo tiempo vengo. Muchas bueno, gracias. cómo no. Espero que te hayas sentido muy cómodo. Nosotros nos hemos sentido muy bien contando con tu presencia. Como siempre, a todos ustedes los invito, si quieren abrir sus micrófonos y sus pantallas, y le brindamos un cálido aplauso a nuestro invitado de hoy, Diego Martínez. Gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, quiero compartir con ustedes solamente los avisos próximos, que es lo que se viene en Antropoceno a las próximas semanas, que son temas muy, muy interesantes. La semana que viene, bueno, un politólogo de primer nivel, Federico Zapata, y vamos a hablar de biodesarrollismo y hacia una nueva coalición. Lo hemos conocido hace poquito tiempo, Mariano me habló muy bien de él, muy interesante, está con la revista Panamá. Vamos a tratar estos temas con mucho interés. Dentro de 2 semanas, un tema fuerte, Hugo Worman Joffre, presidente de Poder Ciudadano. Si pueden cerrar sus micrófonos. 2 herramientas esenciales de la democracia: acceso a la información y protección de testigos y arrepentidos. Luego, Juan Carlos Venecia, en el Paraná y la Hidrovía, él es el director del Instituto de Desarrollo Regional. Y cerramos las semanas de los jueves de Antropocenos en octubre, aquí en Antropoceno, con Carlos Gianni Soto, que es presidente ahora en licencia de Coninagro, para hablar de regiones, cooperativismo y planificación participativa. Como siempre, como le hemos dicho a nuestros invitados de hoy y a todos ustedes, si hay sugerencias de temas nuevos, por favor, anotémoslos. Los esperamos, como siempre, todos los jueves aquí en Antropoceno a las 19 horas. Espero que estén muy bien y que disfruten mucho de esta y de los próximos encuentros. A partir de mañana lo encontrarán grabado en nuestro canal de YouTube. Saludos a todos, muy buenas noches, gracias por estar ahí.